Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 47. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado entrar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos juntos los habían creído y estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor en todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban siendo salvos. Y Padre bueno que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia en esta mañana para rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo, ese mismo que convenció pecadores, Señor, en esa predicación de Pedro, sea convenciendo pecadores en esta mañana, Señor. Ese mismo Espíritu Santo que transformó comunidades, Señor, comience a transformar nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro pueblo y nuestra nación, Señor. Padre, yo te ruego, Señor, que al salir de este lugar, Dios mío, podamos salir con la convicción, Padre, que donde se proclama tu palabra verdadera, fiel, bajo la unción de tu Espíritu, tú comienzas a traer transformación a las vidas. Por Cristo Jesús, yo te lo ruego, Señor nuestro. Amén, amén. Se pueden sentar, amados. A lo largo de toda la historia, Dios ha irrumpido de manera particular en diferentes momentos, cambiando y transformando comunidades enteras. De hecho, en el siglo XVIII, entre 1730 hasta los años 1800, principios de 1800, en medio de una frialdad espiritual que existía en toda Europa,
inclusive en las primeras colonias americanas que comenzaron a establecerse en lo que hoy conocemos como Estados Unidos, surgió lo que muchos conocen como el Gran Despertar. En lugares como Inglaterra y en estados como New Hampshire, ¿qué se dice? New Hampton, en Estados Unidos, en el este, lo que nosotros conocemos hoy como New York, New Jersey, Filadelfia, toda esa área del norte-este de Estados Unidos, hombres como Jonathan Edwards, George Whitefield y otros más comenzaron a predicar la palabra de Dios, y las personas que estaban escuchando eran profundamente confrontadas. Corazones que estaban endurecidos fueron quebrantados. Familias enteras eran restauradas. Comunidades enteras comenzaron a transformarse. 2 siglos más adelante, para el siglo XX, en el lugar, precisamente en la calle Azusa de Los Ángeles, California, Dios comenzó a hacer algo similar. Un pequeño grupo de creyentes estaban sin plataformas y grandes recursos, comenzaron a unirse para orar juntos, y allí en medio de esa sencillez de corazón el Espíritu Santo comenzó nuevamente a moverse con poder, y nuevamente las personas comenzaron a llegar, eran profundamente confrontadas por la palabra, se arrepentían de sus pecados, vidas eran radicalmente transformadas y comunidades completamente comenzaban a vivir conforme al Evangelio. Y eso ha seguido pasando a lo largo de toda la historia. Inclusive Puerto Rico mismo fue en su momento dado a inicios de 1916, recibió también un momento como este, donde comenzaron a predicarse el Evangelio en diferentes lugares de Puerto Rico, y la gente fue grandemente impactada de aquel Evangelio que llegaba con sencillez, pero que llegaba con la unción del Espíritu Santo. Lo que me lleva a preguntarme es, ¿qué fue lo que provocó estas transformaciones que se dieron en diferentes momentos de la historia en estas comunidades? Y es precisamente la narrativa de Hechos 2, 22 al 47 quien nos contesta esa pregunta. Como nosotros vimos en el sermón pasado, la promesa del Espíritu Santo finalmente se cumplió. Los que estaban reunidos perseverando en oración, esperando lo prometido, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a glorificar a Dios en diferentes idiomas. Esto ocasionó que los que estaban alrededor de aquel lugar comenzaran a acercarse y estaban sorprendidos y se preguntaban algunos qué es lo que está pasando, mientras otros decían, burlándose de ellos, estos están borrachos. Y en ese momento vimos que Pedro se puso de pie junto a otros apóstoles y comenzó a explicarle que lo que estaban viendo era el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la profecía dada por Joel, donde se dice que en los últimos días Dios derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne y que el que invocara su nombre sería salvo. Y fue en ese mismo contexto que Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar su primer sermón. Un sermón que confrontó a todos los que se encontraban allí. De tal manera que hubo arrepentimiento, hubo fe y una transformación visible en la vida no solamente de creyentes, de personas que no conocían a Cristo, sino también de una comunidad completa. Y esto nos lleva a lo que viene a ser nuestra idea central de este sermón. Y es que la proclamación de Cristo en el poder del Espíritu Santo produce verdadera transformación. Por eso hemos titulado este sermón, El poder del Evangelio en acción. El poder del Evangelio en acción. Lo primero que nos encontramos en los versículos del 22 a 36 es la predicación cristocéntrica con unción, ¿verdad? Y cuando digo con unción hablo con la llenura del Espíritu Santo. Pedro proclamando a Cristo. Cuando Pedro termina de explicar qué es lo que está sucediendo acerca de las lenguas y de todo lo que ellos están viendo, él comienza inmediatamente a predicar el Evangelio, ya que todo el mundo estaba tan atento a lo que le estaba diciendo. Lo primero que Pedro hace es que él le dice, ustedes saben lo que ha sucedido, que Jesús el Nazareno, que ha sido confirmado por Dios en medio de ustedes a través de prodigios, de milagros, de señales que ustedes vieron, que ustedes escucharon. Este Jesús, por el plan predeterminado de Dios, pero hecho por ustedes,
Como quien dice, Dios es soberano, Dios tiene el control, todo lo que ha pasado a Jesucristo ha sido porque Él así lo ha querido, pero ustedes son los culpables. Ustedes han crucificado a Jesucristo. Todos ustedes han matado a Jesucristo. Y luego de confrontar con quién fue Jesucristo, cómo vivió, lo que Él hizo y lo que ellos hicieron, le dicen, pero a pesar de eso, no termina allí. A este Jesucristo Dios lo resucitó porque no era posible que Él permaneciera bajo el dominio de ella. Y Pedro aquí lo que hace es que conecta lo que David en el Salmo 16, el 8 al 11 dice y lo interpreta a la luz de Jesucristo. Porque dice el Salmo 16, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y Pedro le dice, déjeme decirle algo, que esto lo dijo David, pero él no estaba hablando de sí mismo, él estaba profetizando acerca de Cristo, porque David está todavía en su sepulcro. David no ha resucitado. David está allí, pero no así Jesucristo, porque ustedes mismos vieron a Jesucristo resucitado. Y él dice, yo fui testigo de esto. Pero no solamente eso, le dice que Jesús ha resucitado y Dios lo ha exaltado y lo ha sentado en su trono, porque este Jesús es la simiente de David que ustedes estaban esperando. Este Jesús es el Rey prometido. En cierta medida, Pedro le está diciendo, ustedes mataron al que tanto anhelaban que llegara. Ustedes han matado al que tanto anhelaban, pero Dios no lo ha dejado allí. Dios lo ha resucitado y lo ha sentado en el trono, y ahora mismo Él está reinando con poder. Y lo que ustedes están viendo entonces es la promesa del Espíritu Santo que ha sido prometida. Cristo desde su trono ha enviado a su Espíritu Santo sobre todo aquel que le ha confesado como Señor y Salvador. Por eso nuevamente el versículo 34 dice, porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nuevamente Pedro está tomando las palabras de David y está interpretándolo a la luz de Jesucristo, porque el único que está sentado a la diestra del Padre es Jesucristo. Él le está diciendo, sepan que aunque ustedes lo mataron, Dios lo resucitó y Él está gobernando con poder y autoridad, y Él va a poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies, comenzando con Satanás, a quien destruirá definitivamente en el día final, pero que en la cruz ha comenzado su victoria. Por eso Él termina en el versículo 36 diciéndole, sepa pues con toda certeza la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Lo que Pedro está haciendo es presentando el Evangelio a la luz de quién es Cristo y lo que ellos hicieron. O sea, Jesús es el Mesías prometido y ustedes son culpables porque ustedes lo asesinaron. Así que esto es parte del Evangelio. Para una persona poder comprender el verdadero Evangelio, primero tiene que conocer las malas noticias. La mala noticia es que usted está condenado porque usted ha rechazado al Mesías. En el caso del pueblo de Israel, lo llevaron directamente a la cruz y lo crucificaron. Y esto es importante para nosotros, amados hermanos, porque si nosotros queremos compartir el Evangelio de Jesucristo tal y como es, tenemos que primeramente enseñarle a las personas y dejarles saber que están en pecado, que están mal delante de Dios y que no hay salvación para ellos, a menos que se arrepientan y crean en Jesucristo. Nosotros no podemos simplemente decirle, Dios es amor, Dios te quiere mucho y ven a Cristo, si no primero le presentamos
¿Cómo está su condición? ¿Cuál es la condición? La condición es que están lejos de Dios, que han rechazado a Cristo y que la crucifica. Dice, es que yo no lo crucifiqué. Bueno, quizás tú no lo hiciste, pero si hubiera estado allí también lo hubieras hecho. Lo crucificas cada vez que rechazas su palabra, cada vez que vives en contra de Él, cada vez que no vives conforme a su mandato y cada vez que haces otra cosa y pones a otro Dios que no sea Jesucristo en tu vida. Por eso es importante que nosotros, amados hermanos, siempre seamos claros en transmitir el Evangelio. Y esto va no solamente para las personas adultas, esto va inclusive para nuestros niños. Yo tengo un hijo mío y mi hija y mi hijo tienen que saber que ellos han nacido en pecado y que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados y que para eso para que poder ser salvos, no es porque nacieron dentro de la familia Cajiga que son salvos, no. Ellos son salvos cuando se arrepientan de su pecado y confiesen a Cristo como Salvador. Es así como nosotros podemos presentar el Evangelio de Cristo, pero lo hacemos también bajo la llenura del Espíritu Santo. Todos nosotros ya tenemos el Espíritu Santo de Dios habitando en nosotros. Lo que necesitamos entonces es pedirle al Señor, Señor, ayúdame por tu palabra a predicar a Cristo conforme a como Él quiere que sea predicado. Una comunidad que no se le puede confrontar con su pecado, a una familia o a una persona que no se le confronta con su pecado, es muy difícil que pueda entonces ver a Jesucristo como un Salvador. Porque aquel que no necesita salvación, pues entonces sigue bien. Pero el mensaje no termina allí. Esa es la primera parte del mensaje. Cristo es santo, Cristo es justo, Cristo no merecía morir. Nosotros lo crucificamos y Él fue en nuestro lugar. Pero la segunda parte es que Dios lo resucitó, Él no está muerto y está reinando. Para que entonces nosotros podamos ver o movernos, o la persona se pueda mover a lo que vemos en el segundo punto, que son el Espíritu Santo trayendo convicción, o el resultado de una predicación cristocéntrica, por decirlo de otra manera. Versículos 37 al 41, segundo punto, el Espíritu Santo, quien trae convicción de pecado. Dice la palabra que al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Vemos aquí la obra del Espíritu Santo que trae convicción de pecado a través de la proclamación del Evangelio de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro entonces le dice qué es lo que tienen que hacer, que sería el cierre o la conclusión del sermón. Este es el Evangelio. Y cuando hay una respuesta, ¿qué tengo que hacer? Que vemos la obra del Espíritu convenciendo de pecado allí. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que lo que vemos aquí ahora es el Espíritu Santo trayendo convicción de pecado, la gente arrepintiéndose, luego de que Pedro hace un llamado, el llamado arrepentíos, convertíos, bautícense. Cada sermón debe incluir no solamente cuál es la mala noticia, cuál es la buena noticia, pero que también tiene que tener un llamado al arrepentimiento y a la fe que incluye al bautismo. Así que cuando una persona se arrepiente de su pecado, que reconoce que ha sido pecador y que ha puesto su fe en Jesucristo, lo que se espera es que esa persona se mueva a bautizarse. No porque el bautismo le añade salvación, sino que el bautismo confirma que éste ha sido regenerado por el Espíritu Santo. El bautismo lo que dice es que esta persona realmente ha sido convencido de todo pecado, ha puesto su fe en Cristo y por eso ahora lo confiesa públicamente a través del bautismo. Y esto es importante, amado hermano, porque el bautismo, aunque no salva, confirma que alguien ha sido salvo. Sabemos obviamente que hay un caso particular en la palabra que vemos, que es el caso del ladrón en la cruz, que estaba crucificado y él se arrepintió de su pecado, reconoció a Cristo y Jesús le dijo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es la excepción a la regla. A menos que usted no esté crucificado en una cruz,
a punto de morir, o una persona que está encamada y ya en su último aliento de vida, que reconoce a Cristo, lo que se espera es que una persona que ha confesado a Cristo vaya a las aguas bautismales. No porque se le tenga que obligar, es que le nace del corazón, porque eso es lo que quiere hacer. Quiere decirle al mundo, yo he nacido de nuevo. Por eso vemos aquí que qué fue lo que sucedió cuando Pedro seguía exhortándole a la gente con palabras solemnes y exhortándole diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos de esta perversa generación. Entonces, todos los que habían recibido su palabra, los que recibieron la palabra, porque muchos son los que escuchan, pero no todos reciben la palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas más o menos. Qué mensaje más poderoso, Dios amado. Obviamente sabemos que Dios está utilizando este momento para darle inicio o más bien continuidad a la misión que Él había comenzado aquí en la tierra, y que obviamente el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, particularmente a partir de este momento, sería lo que extendería el evangelio a lo largo y ancho de toda la tierra. Era necesario que Dios hiciera un milagro como ese, donde no se salvaran 1 o 2 personas, se salvaran 3,000. Por eso la respuesta que vemos fue masiva. Dios, en su soberanía, en su plan perfecto, no convenció a 1 o 2 de pecado, convenció a 3,000 personas. No sabemos cuántas personas habían allí, pero de seguro habían sobre 10,000 personas. Estamos hablando de un 30% de los que estaban allí. Quizás se convirtieron aquel día y fueron bautizados. Nuevamente vemos allí que una persona que recibe a Cristo, que confiesa a Cristo, que se arrepintió de su pecado, ¿qué hace? Se bautiza. Hermano, yo no sé ustedes, pero yo me lleno de mucho ánimo al leer esta narrativa. Yo también deseo ver y experimentar este tipo de avivamiento en medio nuestro. Semana tras semana yo hago mi mejor esfuerzo para prepararme, para predicar a Cristo crucificado, resucitado y ascendido, lleno de poder, para que por medio de su Espíritu Santo Él convenza de pecado. Y yo le ruego al Señor que esta iglesia también le pida al Señor que Él me use con poder, para que día tras día, semana tras semana, al escuchar el Evangelio predicado desde este altar, las almas vengan a Cristo. Pero no solamente a través de mi persona, porque todos nosotros hemos sido llamados a proclamar el Evangelio de Cristo con poder y autoridad. Toda la iglesia tiene que moverse. Esto no depende de un solo hombre. Es la iglesia de Cristo proclamando con fe, con poder y autoridad lo que hará que la comunidad de Extensión Forest Hill sea transformada por el Evangelio. Oremos, amados hermanos, para que el Señor, semana tras semana, día tras día, obre en corazones y transforme, para que podamos ver cómo comunidades enteras sean transformadas por el Evangelio. Finalmente vemos aquí, en los versículos 42 al 47, el nacimiento de la iglesia, o la iglesia perseverando en comunión. Esta iglesia que recién nació, una vez que recibió a Cristo como su Salvador y se bautizó, dice que y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Así que ellos no se quedaron en sus casas. Ellos no empezaron pues yo voy un domingo al mes. No, suficiente, no, dice que dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lucas lo que está haciendo aquí nos está presentando, primero que nada, es un resumen de la vida comunitaria de la iglesia.
Ellos no permanecieron aislados, ellos se integraron a la vida de la iglesia. Como una sola comunidad de fe, comenzaron a perseverar en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué provocó esto? Esto provocó que viniera un temor reverente sobre todos los que estaban en las regiones cercanas. Dice allí que sobrevino temor a toda persona. Cuando habla de temor, está hablando de una reverencia. Ellos dicen, wow, esta iglesia está llena de poder. La gente comenzó a acercarse, ya no se estaban burlando, ahora verán con otros ojos a la iglesia. Una iglesia que está llena del poder de Dios, que persevera en comunión, es una iglesia que Dios utiliza para traer favor y temor a la comunidad donde se encuentra. Y luego los versículos 44 hasta el 47a, la primera parte, nos presenta cómo se veía la vida en comunidad. Y de hecho esto es parte de nuestra misión como iglesia. Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Vemos aquí entonces el nacimiento de la iglesia y vemos luego una iglesia que persevera en comunión. Dice que estaban unidos y compartían todo en común. Obviamente lo que está hablando aquí es de cubrir las necesidades. Nadie les pidió que hiciera eso. Ellos les nació hacerlo. Ellos entendían que había gente que tenía necesidades y ellos dijeron, yo voy a cubrir las necesidades. Hay que cubrir la necesidad de esta persona, vamos a cubrirla. Y algunos por eso comenzaron a vender sus propiedades para cubrir las necesidades. Ellos querían que todos estuviesen lo necesario. Perseveraban unánimes en el templo. En las casas practicaban la hospitalidad y la comunión. Vivían con humildad, con gozo y gratitud y constantemente alababan a Dios. Esa es la vida de comunidad. Y cuando nosotros miramos este cuadro, no solamente vemos a gente reunida, vemos gente transformada. Una comunidad donde el evangelio no solamente cambió su destino eterno, sino también que cambió su manera de vivir diariamente, al punto que tenían favor con todo el pueblo. La obra del Espíritu Santo no solamente transformó corazones, transformó relaciones, transformó hábitos y dio testimonio público. En estos versículos no solamente vemos el nacimiento visible de la iglesia de Cristo, vemos a una comunidad que persevera en unidad, comunión y en una misión. Es una transformación no solamente del alma, sino del estilo de vida. Por eso Lucas culmina esta sección diciendo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Es decir, Dios mismo obrando en medio de su iglesia al empoderar a las personas para que proclamaran a Cristo y vivieran de una manera que diera testimonio de esa transformación y el reino de los cielos comenzara a extenderse a largo y ancho de toda aquella comunidad. Hermano, y muchas veces cuando nosotros vemos esta narrativa y vemos la iglesia primitiva, cómo vivía, uno dice, wow, la iglesia primitiva, qué chévere, qué brutal. Pero este texto no está aquí para que simplemente nosotros digamos, wow, qué bonita la iglesia primitiva, qué comunión, wow, qué tremendo cómo Dios se está moviendo. No. Está aquí puesta para que nosotros seamos animados a vivir de la misma manera. Muchas veces escuchamos gente decir, yo recuerdo en aquellos tiempos cuando Dios se movía y hacía grandes cosas. Y viven de las glorias pasadas, cuando nosotros somos llamados a vivir pidiendo al Espíritu Santo que siga haciendo lo que tiene que hacer en medio nuestro día a día. Pero ciertamente muchas veces hemos caído en una comodidad terrible.
Estamos tan cómodos en nuestros templos con aire acondicionado, con micrófonos, con música, y eso es bueno, pero se nos ha olvidado el eje central para lo que existimos. Existimos para glorificar a Cristo y darlo a conocer. Y después nos preguntamos por qué iglesias desaparecen. Cuando una iglesia pierde su misión, no hay razón de existencia. Una iglesia que pierde su misión, no existe razón para que exista. Una iglesia que se dedica a vivir para ella, Dios mismo se va a deshacer de ella. Porque la única razón por la que existe la iglesia es para que proclame a Cristo y lo dé a conocer a aquellos que tiene alrededor. Entonces vemos muchas iglesias pequeñas allí porque Dios tiene que levantar muchas iglesitas para que puedan hacer el trabajo de lo que se supone puede hacer una. Y eso no, y no estoy diciendo que sea malo o bueno. Estoy diciendo que la iglesia existe para glorificar a Dios y para darlo a conocer. Y cuando una iglesia deja de vivir en relación a lo que fue creada, pues entonces ¿para qué sirve? Y lo que no sirve, se bota. Por lo cual, amado hermano, nosotros no solamente debemos mirar esta iglesia que vemos aquí en Hechos con nostalgia espiritual. No. Debemos mirarla como decirle, yo anhelo eso para mi iglesia. Yo anhelo eso para mi vida. Yo quiero pedirle a Cristo que me llene de poder, que llene de poder a esta iglesia, que nos ayude a proclamarlo, que nos ayude a servirlo, que nos ayude a vivir en comunidad, en unidad, en gozo, sirviendo, proclamando, para que entonces la gente que está alrededor diga, allí hay una iglesia que sirve al Dios vivo. Entonces, una pregunta que tenemos que hacernos, ¿queremos nosotros experimentar lo que se experimentó en Pentecostés? Amén. ¿Queremos ver gente siendo convencida de pecado, familias restauradas y comunidades enteras proclamando a Cristo como Rey? Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Porque el Dios que derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, que empoderó a Pedro para predicar con unción, que trajo el gran despertar en el siglo XVIII, que trajo el avivamiento en la calle Azusa, no ha cambiado, sigue reinando con poder. Él sigue comprometido con su obra, con su iglesia y con su misión. Es a nosotros los que nos toca ponernos de pie en medio de esta perversa generación que nos ha tocado y proclamar a Cristo con fidelidad. Es a nosotros a quien nos toca dar testimonio en medio de la comunidad de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Por lo tanto, pidámosles al Señor que traiga un avivamiento que comience en nuestras propias vidas. Que comience a avivar la obra de su Espíritu Santo en nosotros, para que nosotros seamos empoderados y llenos de valentía y de audacia para proclamar a Cristo resucitado, para que luego el Espíritu Santo sea el que confronte y que restaure. Pidámosles al Señor que familias enteras puedan venir rendidos a sus pies, que puedan ser restauradas las familias, que pueda ser la comunidad completamente cambiada y rendida a los pies de Cristo. Pero para eso tiene que haber una iglesia que viva en la misión de Cristo. Si nosotros vivimos en la misión de Cristo, pidiéndole constantemente que nos llene de su poder, y predicando el Evangelio de Jesucristo con fidelidad, Él se hará cargo de salvar y añadir a todos aquellos a cuantos Él quiere y ame. Nosotros ya tenemos el Espíritu Santo. Lo único que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos ayude a continuar con esta misión hasta los confines de la tierra. Oremos. Dios y Padre bueno que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Señor. Señor, y primeramente te pido perdón, Dios mío, porque muchas veces nos acomodamos, Señor, y dejamos a un lado nuestra misión, que es de proclamar a Cristo. Señor amado, toda tu iglesia ya tiene el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a vivir llenos de tu poder, de tu unción, y a proclamarte, Señor, comenzando con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros primos, sobrinos, amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, hasta que alcancemos comunidades enteras, Señor.
Que como iglesia podamos, Señor, vivir en la misión de tuya, Padre. Que tú seas proclamado, Señor Jesús, para que esta comunidad y este país experimente un avivamiento como se experimentó en Pentecostés, como se experimentó en el Gran Despertar, como se experimentó en la calle Susa. Yo quiero vivirlo aquí, Señor Jesús. Oh Padre amado, trabaja en nuestros corazones, Señor Jesús. Ayúdanos, Dios. Necesitamos de ti. Por Cristo te lo pido, Señor nuestro.